geometría y la esculturalidad, el diseño, la historia del arte, todo eso que está proyectado en la línea en el cuerpo de las personas. O sea, siempre hay como estas referencias a la escultura o al dibujo o a la historia del arte, que no parecen ser la prioridad, pero que de todos modos están ahí. Entonces son 7 formas de 60 por 60 por 6 metros, construidas para ser sostenidas perpendicularmente a la pared. Entonces, normalmente a la gente les paga por hacer eso en horario de oficina, digamos, 8 horas. ¿Qué opinan? No me quiero saltar esta discusión. ¿Creen que hay como un lugar sobre el cual el arte no podría trepar? ¿Hay límites para la producción artística? Se supone que el arte tiene que mostrar todos esos límites en una rama como convencional, no sé. Es bien importante la lectura de la obra, comprendiendo también el contexto de dónde está sumergida esta obra, o sea, con quiénes se relaciona. Por supuesto, porque sí, sí, es cierto eso. No, lo que pasa es que igual ese es como un repaso de algunas obras, pero sí es un artista extenso, es una producción muy amplia, y sí es cierto que, por ejemplo, estas obras en Cuba han sido, para las bienales, han sido como siempre bien discutidas y bien conocidas, todo el tiempo les pagaban los niños que se masturban frente a la cámara, siempre le anda pagando a alguien para que haga algo inmoral, indebido, antiético, cruel, y sí, evidentemente está transparentando toda la injusticia y la desigualdad en el mundo de hoy, ¿no? Creo que ese es el mejor momento para hablar de desigualdad en el mundo. Tengo una pregunta. El arte relacional, sobre arte relacional, ¿no se supone que bueno, las personas aportan en la obra o, como en el caso de la obra de Santiago Sierra, el artista paga para que las personas hagan una acción sin, digamos, aportar libremente? O sea, de que si es arte relacional lo de Santiago Sierra, porque las personas en sí han hecho la orden o que Santiago les ha dado para crear la obra, no han participado así de forma libre, o sea, han accedido al trato del pago. Sí, bueno, pero de todos modos hay una interacción social inevitable que está ahí presentada. Claro, pero en el caso de la línea tatuada simplemente se han quedado y se han hecho tatuar la línea, ¿no? Entonces no han interactuado o no han participado o aportado a la obra como personas, sino como cuerpo. Ah, pero eso es porque tú estás pensando que la obra, ¿dónde está la obra? Y ahí está la discusión. La obra es la línea, la obra es el cuerpo de los chicos, la obra es la discusión social que genera la línea. O el pago, el trato que han hecho con el artista. No, ¿por qué dices eso? O sea, sí hay un pago, que sí creo que es parte de la obra, pero no creo que sea la única arista de la discusión sobre la obra. No lo creo. Creo que hay otras cosas más en la obra. Ah, claro, no, pero Además, o sea, de todos modos no es un objeto, ¿sabes? De todos modos, Santiago tiene que acercarse a la gente y discutir y convencerla. De hecho, hay videos de estas obras en las que las personas súper molestan cuando Santiago quiere que hagan estas obras. Y esa parte es definitivamente irrelacional. O sea, ya lo ves de otra forma cuando ves los videos, ¿no? Pero cuando tú ves solamente los cuerpos con la línea tatuada y se explica que ha sido el trato por dinero, entonces ahí te hace cuestionar qué tanto estas personas se han involucrado en la propuesta del artista o qué tanto han aportado a la obra, más allá de cerrar un trato económico con el artista de hacerse el tatuaje. Yo creo que la discusión estaría en la existencia de esta gente. Me parece que tanto quisiera esta gente involucrarse en la obra. O sea, es cierto lo que dices, es cierto, pero creo que esa es una de las partes de la discusión. ¿Qué tan pasiva es esta gente y qué tan desesperada está? Esta obra, por ejemplo, que yo no quería ver porque me da vergüenza, leo Los Penetrados 2009, un video de 45 minutos en 8 actos en el que el autor muestra todas las combinaciones posibles de penetración anal
entre grupos de hombres y mujeres de raza blanca y negra. Negar la parte relacional de este tipo de obras es un poco cruel porque es negar también a los actores que están sujetos a todo esto, ¿no? Esta obra, la verdad es que me molesta un montón, medio agrede. Bueno, ella también es muy conocida, la conocemos ¿Quién bien. es el artista? ¿Quién es el artista de la anterior obra? Nunca la has mostrado. Santiago Sierra, bro. ¿Qué año? Estas son ¿Qué todas de año? Santiago Sierra, 2009, 2009, perdón. 2009. Aló, aló, ¿me escuchan? La Carla. Sí, sí, te escuchamos. Ah, ya, buenísimo. Ya, bueno, yo quería aportar un poco, bueno, desde atrás un poco creo que es problemático, creo, considerarlo a Santiago Sierra como un artista relacional. Coincido en eso con Serena. Y nada, también creo que es importante entender el arte relacional de alguna manera como un opuesto también al arte moderno, ¿no? Porque, bueno, deja de lado un poco la producción, el consumo, que es una cosa que tú apuntabas, Rodri, al principio, y que te hacía dudar si era o no una obra, digamos, ¿no? Y también creo que es importante que anula también la posibilidad de un espacio simbólico privado, ¿no? Que es la galería, el museo, etc. Y otra cosa que también me parece interesante del arte relacional es justamente promover una instancia de, o sea, de cambio político y social en el espacio público, bueno, eso no sé si exactamente el espacio público, porque las obras que tú mostrabas más europeas o americanas, siento que tienen que ver un arte relacional, pero desde lo individual, que a diferencia del arte latinoamericano, creo que hay una incidencia del artista más de la idea de lo comunitario, ¿no? Ahí marcaría una diferencia entre el arte relacional latinoamericano, digamos, ¿no? También creo que no sé si hablaría de espectador necesariamente, sino que también el espectador se vuelve un productor y de alguna manera se socializa, o los medios de producción son socializados, ¿no? Son compartidos, ya no son netamente del artista, digamos, ¿no? Entonces ahí creo que el arte relacional nos abre una gran pregunta, es cuál es el rol del arte entonces, digamos. Estoy de acuerdo contigo. Sí, la selección la hago yo en base a mis propios criterios, es cierto. No pretendo haber hecho una selección demasiado tiesa, basándome en las teorías de otros. Yo saco mis propias teorías y en base a eso preparo el taller, por un lado. Por otro lado, sí creo que Santiago Sierra, de todos modos, las grandes contradicciones de Santiago Sierra es que de todos modos se desplaza en el circuito. De todos modos, lo ves en las ferias, saca fotos de esto, las vende, o sea, todavía juega a ese juego. No, no se desplaza desde los márgenes. De hecho, es un artista bastante mainstream. Así que siempre, esas contradicciones están siempre ahí. Es difícil como sacar como una teoría demasiado tiesa que en el mundo del arte y que encaje perfectamente en la teoría. Así que prefiero, estoy de Claro, acuerdo contigo, pero siempre estamos abiertos a la discusión, ¿no? sí, obvio, o sea, nada está dicho, pero creo que, o sea, Santiago Sierra, o sea, el arte relacional de alguna manera invita a que, entre comillas, el espectador se haga parte de la obra, ¿no? De que dialogue, digamos. Pero en el caso de Santiago Sierra hay un condicionamiento ahí, o sea, hay un pago, como decía Serena, entonces ahí hay y obviamente eso también da una lectura de la obra, ¿no? Pero no es, digamos, que los migrantes van en una conciencia social o en una rebelión o no sé, a hacerse tatuar la espalda, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un condicionamiento que quizás ni siquiera los mismos actores, o sea, que en ese caso son migrantes, están conscientes ni están dialogando con lo que está sucediendo, ¿no? Simplemente están haciendo como un lienzo nomás. Sí, 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 es interesante el punto de vista, es interesante. Sí, como que no creo que la discusión gire en torno a si es o no una obra de arte. Creo que la dirección que toma los intereses del arte relacional es cuál es el papel del público
Y en algún momento, cuando hace ya un par de sesiones atrás estaban discutiendo los trabajos de Marina Abramovic, salió esta pregunta de qué hace una persona cuando se le cede el poder a otra, ¿no? Y qué hacemos con ese poder que nos entregan. Y ahí creo que es donde aparece realmente esta situación relacional. Por eso también intervengo un poco en la pieza de Félix González Torres, porque el tapete de caramelos, que no solo tiene la forma de tapetes, sino también de pila, corresponde al peso del compañero de Félix que murió también de VIH. Entonces, cuando uno tiene el dato de que el peso de esa pieza es la del compañero que muere del VIH, nosotros como público tenemos que decidir qué hacer con los caramelos, porque comer de los caramelos implica agotar ese cuerpo que está ahí frente a nosotros. Y creo yo entonces que esta operación no funciona en muchas piezas de Santiago, no porque les haya pagado o no, sino porque el público no responde frente a nada. Se genera finalmente una discusión después de que uno asiste a sus exposiciones, pero esa potencia de discutir una pieza la tienen todas en su mayoría. No hay una manera de yo participar de forma activa en eso que estoy presenciando. Ni siquiera puedo retirar los cuerpos de la sala porque están cumpliendo ese lugar, digamos, hegemónico, y además de la observación vertical, porque los cuerpos que yo estoy viendo en la línea, como en la otra pieza en la que organiza diferentes hombres de raza negra hasta blanca, es lo mismo. Yo tengo ahí una posición un poco pasiva. Ya después, si fuera de la galería discuto con ustedes sobre qué me genera la pieza, bueno, creo que eso lo genera muchas otras obras. Pero creo que lo relacional entonces sería esa pregunta por el público y por activar y despertar en el público, digamos, una situación en la cual debe decidir. Que en Félix González Torres, por ejemplo, es una pregunta por el cuidado, ¿no? ¿Cómo cuidamos ese cuerpo cuando sabemos ahí que se agota si nos comemos los dulces? Nada, esa era la intervención que quería hacer. Gracias. Igual creo que hay una obra importante que no sé si se la conozca como arte relacional, pero se la podría leer también desde ahí. Es esta obra de Argentina que se da en la dictadura, que ahorita no me acuerdo el nombre, que es El Siluetazo, ¿no? Que creo que esa es una obra que es súper importante para Latinoamérica, sobre todo, porque, bueno, igual nace de la idea de dos artistas, pero ellos querían hacer como 30.000 siluetas en una marcha durante la dictadura en Argentina, pero se dan cuenta que ellos no podían lograr, o sea, sus medios artísticos y como artistas no iban a lograr. Entonces, ¿qué hacen? Pactan con las madres de Plaza de Mayo y socializan esto en la marcha, ¿no? Entonces ya los medios de producción son sociabilizados, o sea, ya no está el artista como figura, sino que la obra es prácticamente de todos, ¿no? Entonces creo que eso es importante en el arte relacional, o sea, ya la idea o el concepto o lo que se quería hacer es compartido, ¿no? Sí, en redes sobre es bien interesante porque a medida que iban haciendo las siluetas había muchos niños y familiares desaparecidos que hacían la silueta y se echaban con la silueta y con el papel, ¿no? Entonces cambiaban, le ponían el sentido también de la ausencia, ¿no? De abrazar a esa ausencia, ¿no? Entonces la obra en sí se construye colectivamente y iba cambiando con la aportación de la gente. Y además que el siluetazo se vuelve algo como icónico, porque después se vuelve a repetir 1000 veces. O sea, se vuelve a repetir en varias acciones y hasta en Ayotzinapa se vuelve a repetir los mismos cuerpos, pero descuartizados, por ejemplo. Entonces se vuelve a reconfigurar, digamos, de alguna manera la obra. Vamos a seguir. Hay como desacuerdos ahí, pero bueno, a ver si poco a poco vamos a ir resolviéndolo. Sí, estoy de acuerdo en
la teoría sobre la relacional de la arte relacional que han propuesto, pero me parece un poco tiesa. Siempre es arriesgado porque vas a agarrar un libro y vas a encontrar 5 artistas y te vas a sujetar a ellos. Yo tendría cuidado con eso. Pero bueno, no voy a entrar demasiado en eso porque tenemos todavía camino por recorrer. Esta obra es de Regina José Galindo, que ciertamente sí tiene muchas influencias del arte de los años, del performance de los años 60, 70, sí tiene, durísimo. Pero aún así, creo que tiene ella encontrado la manera de hacer su propia expresión, me parece increíble, y sí me parece una artista súper auténtica, pues. En esta obra que se llama Luz, ella está totalmente embarrada e invita a la gente a lavarla. Creo que hace poco que vimos a Marina Abramovic, evidentemente hay como una influencia ahí durísima al hecho de exponerse para que la gente interactúe con tu cuerpo pasivo, ¿no? Sí, sí creo que se la ve muy, muy clara en esta obra. Y en esta también, ese es punto ciego y ella se exhibe a sí misma en un espacio lleno de gente no vidente. Entonces, como que si hay ese momento en el que si hay como una crítica hacia la visión sobre el otro, la presencia del otro, pero me parece también un poco agresiva en el sentido de que creo que los mira desde la alteridad y eso a mí me parece un poco agresivo. Esta es una obra en la que les da cursos de sobrevivencia para hombres y mujeres que viajan, que pretenden cruzar la frontera ilegalmente México-Estados Unidos. De hecho, le hizo en Guatemala y es porque evidentemente, como todos saben, mucha de la gente de Guatemala pasa a México para saltarse a los Estados Unidos. Me parece que sí es una obra relacional, por supuesto, y es una obra clave también. Es una obra que está hablando muy del contexto y de muchos de los contextos que a veces son negados en el mundo del arte. Hay cosas de las que siempre se quiere hablar desde afuera. Creo que muchas de las obras en la frontera con los Estados Unidos en México han pecado de eso, ¿no? Bueno, hola, buenas noches a todos. Sí, más que una consulta, era como una pregunta abierta para seguir bueno, pensando en este tema del arte relacional. Evidentemente, con todos los ejemplos y todo eso que Rodrigo nos ha mostrado, y me hacía pensar en el tema del relacionamiento de lo físico, ¿no? O sea, de apelar al relacionamiento como cuerpo vivo en el sentido de un espacio real, orgánico, digamos, no sé. Y también me ponía a pensar cómo podría ser el relacionamiento si lo lleváramos tan vinculados con las redes sociales, de eso de la tal cual ha hecho que el mismo hecho de vincularnos físicamente por ahora esté como normado, censurado, qué sé yo, ¿no? La etiqueta que cada una pueda ponerle. Y dentro de esa lógica de la no presencia física de un otro, me hace pensar cómo desarrollar un arte relacional a partir de esta plataforma, ¿no? Desde una conexión mucho más virtual. Como les decía, esto de Tania Bruguera es muy jodido. Yo no estoy de acuerdo con que hagan estas obras llenas de estereotipos sobre lo local, pero son inevitables. Aquí el amigo colombiano creo que si no me equivoco es el amigo colombiano que va a venir a la residencia, podrá decir más sobre los estereotipos de su propio país. Yo, en el caso sobre la cocaína, estoy como bastante cansado de que me estereotipen. Así que, bueno, saltate una, por favor, Carla. Tampoco tengo mucho que opinar sobre esa pieza. Sí, pues es un desastre. Bueno, pero en realidad yo creo que son parte de cierto grupo de artistas de los 90s que estuvieron como muy interesados en hacer ese tipo de provocaciones y les funcionó muy bien en el escenario y y en el mercado, ¿no? Esta obra a mí me parece, bueno, no sé si van a estar como interesadas en decirles relacional, me están haciendo dudar, pero a mí me parece una obra sensacional. De todos modos, es una obra de dos artistas que es relativamente paralela y bueno, los dos firman un contrato en el cual se regalan sus cadáveres para que el otro artista pueda intervenir
o sea, su propio cadáver. O sea, yo le cedo a ella mi cadáver para que ella haga con él lo que se le da la gana. A mí no, sí, tal vez ya me están haciendo dudar, tal vez no es tiesamente relacional, pero aún así sí hay como cierta relación de sociedad ahí que me parecía bien interesante en la obra. Arte relacional en Esta, Bolivia, Rama. perdón, Arte ¿sí? relacional en Bolivia. Espérame, papito, vamos a llegar ahí. Hay varias imágenes de arte relacional y hay muy buen arte relacional en Bolivia. Esta es Tania Bruguera en la Tate Modern. Lo que hizo es contratar uno de estos policías que vienen con caballo, son mecanismos de contingencia. Entonces ellos tienen como ejercicios, estos policías en caballo tienen como ejercicios de contención de masas. Entonces la idea era justamente que el policía ejerza estos mecanismos de contención de masas con los públicos dentro de la sala, ¿no? A mí me parece increíble. Esos son brasileños, me encantan. Nosotros queríamos traerlos para la Bienal porque me parecen increíbles y esos son un excelente ejemplo de arte relacional brasileño. Cuando los invitamos, dijeron que tenían que venir todos juntos porque ellos trabajaban en grupo. Entonces, esta obra, la primera obra, la primera obra es una piscina de frutas y verduras, ¿no? Muy brasileña, llena de plátanos y demás. Esta que estamos viendo ahorita, esta es la de la ensalada de frutas. La siguiente es una pipa colectiva, una pipa de marihuana colectiva, que me parece sensacional también. Entonces, pero sí hay como una intención como de trabajo colectivo increíble. Y creo que la más conocida, la que probablemente van a reconocer, es la siguiente, la de la hamaca. Hay varias versiones de las hamacas colectivas, pero sí me parece que ellos han encontrado como una manera de hacer arte relacional y arte público y vincularse con la gente desde ahí mismo, pero también desde lo muy local y lo muy brasileño. Esa es una obra relacional de su merced. Me gustaba porque sí creo que es una obra relacional. El artista lo que hace es, iban a aprobar el segundo borrador de la nueva constitución y había un montón de miedo en la calle. Había un evento de performance y entonces el artista, o sea, alias yo, lo que hace es salir a la calle a preguntarle a la gente si tenían armas y en el caso de no tener armas, cómo se defiende. Entonces hay un punto en el que la obra sí funcionó. La obra simplemente es el artista como charlando con la gente y hablando y preguntándole cómo se defiende. A mí me parece increíble que, por un lado, me topé con un abogado que me dijo que él se defendía con el derecho legal, que la justicia lo defendía, que él no tenía por qué buscar armas, lo cual me parecía que tenía lo más razonable, ¿no? Por otro lado, alguien me sacó un gas lacrimógeno del bolsillo, lo cual me pareció extrañísimo, pero alguien más se super ofendió y dijo, ¿cómo me vas a preguntar esto ahora? Es un momento tan peligroso, tan trágico para la sociedad boliviana, uno de tantos que hemos vivido en los últimos 5 años. Y entonces, ¿cómo me vas a preguntar eso? Y creo que esa sensación, ese malestar sí está proyectado en la obra. El otro día hablaba con Santiago García, hicimos en un evento de performance, Román contrató un montón de gente, justamente a influencias de Santiago Sierra, para aplaudir en la puerta del Palacio de Gobierno. Y fue muy divertido. La verdad es que Román a veces se lo acusa de medio facho, es cierto, pero la obra es divertidísima porque el momento en el que esta gente se pone a aplaudir, la policía llega, nos empiezan a sacar a patadas del boliche, o sea, llega la policía, la gente de contención de la Plaza Murillo, nos empiezan a sacar de ahí y inmediatamente después sale el presidente a mandar besitos, ¿no? Entonces era como contradictorio que el presidente estaba como súper contento de que la gente le esté aplaudiendo y por otro lado la policía estaba dándonos de golpes. Creo que lo que era parte de la intención era mostrar el espectáculo en el que se había convertido todo el asunto del gobierno y creo que Evo se prestaba pero perfecto para eso, está siempre como listo para que lo aplaudan y él como se emocione, ¿no? No sé si se nota qué es, pero el artista construyó unos nichos y puso a las chicas vivas ahí,
como si fueran unas tumbitas. Entonces la idea era construir una alfombra de pelo vivo, ¿no? O más bien una cortina de pelo vivo. A mí me parece increíble por varias razones. Por un lado, la imagen, la presencia en el edificio colonial, que no es colonial, es del siglo XVII, pero aún así tiene ornamentos coloniales, y la presencia con la puerta del pelo vivo. Eso mismo es emocionante, pero hay otra cosa que es emocionante, es que las cholitas no se sueltan el pelo, sino más. Es un lugar es íntimo, el pelo suelto es un espacio de intimidad muy propio y muy local. Eso mismo generaba cierta violencia que ha desatado discusiones en Bolivia. Sí entiendo que hay gente que sienta que las han ultrajado a las señoras, ¿no? Por haberles ofrecido dinero para que se suelten el pelo públicamente. Angélica construyó un tejido con lo que le dicen pitu, con este dulce de sémola que se hace en el altiplano, que es muy típico, que te lo venden en la calle. Construyó como un textil enorme con esto. Bueno, la activación de la obra, esta obra es del 2000. La ha hecho varias veces. La primera vez que la hizo es en el Conner, del 2000. Esa es la activación de la obra. En cierto momento el artista invitaba a la gente a comerse los dulces, ¿no? Y entonces obviamente los niños, ansiosos ya por corretear detrás de los dulces, pues invadían la obra y la destruían, pero era parte de la intención, ¿no? Esta es una obra que a mí me parece increíble. Se llama Antítesis del espacio público motorizado, de Ivette Mercado. Y entonces lo que hizo es ofrecer un servicio de lujo en el autobús, en un autobús de la circulación pública vial tradicional, normal. Entonces, claro, te subías al micro y te atendía una azafata, había alguien cantando, te invitaban de beber. Entonces había como es cierto, es como es una especie de burla, por un lado. Por otro lado, yo creo que es un buen ejemplo de arte relacional y de una obra performática que no se activa por el artista, porque a mí me da la sensación que esa debe ser de las primeras obras de performance de arte relacional en Bolivia. La primera es la de Ramiro Garavito, que es este sándwich transformado en libro, que es del 2004, pero esa debe ser de las primeras en las que realmente el artista no está ahí, no está desplomada desde el body art, está ejecutada por alguien más y la interactividad con la gente es la prioridad. En la siguiente fotografía es una obra que me parece increíble, no mucha gente la conoce, pero convenció a Luis Revilla, al alcalde de La Paz, que ciertamente todavía es político y todavía tiene una presencia muy importante. Un no vidente lo saca a pasear al alcalde con los ojos vendados, ¿no? Entonces, sí me parece una obra importante. Sí, creo que es una cosa que yo le he dicho muchas veces a mis estudiantes, y es que sí hay como la capacidad de llegar al alcalde y de pedirle que haga ese favor, que es algo que en otros países más grandes y más burocráticos es imposible, van a llegarte 5 guardaespaldas a pegarte, pero en este caso sí puedes acceder al alcalde y pedir que te haga el favor de hacerlo, y sucede, ¿no? Yo quería comentar sobre la obra anterior. Me parece igual una obra increíble por el hecho de que ponerlo al alcalde en los zapatos del ciego y para que se dé cuenta que las calles de la ciudad están deshechas y que la ciudad no está hecha para un ciego. Eso me parece buenísimo. Claro, yo creo que una de las cosas importantes del trabajo de Ivette Mercado, no solamente en las obras que hizo en esa época, sino en lo que acaba de hacer en contextos, y es que siempre tiene como un interés social determinado. En el caso, en esa época, trabajó en Los No Videntes, tienen varias obras que tienen que ver con lo mismo, pero ahora tiene mucho de su trabajo tiene que ver con los feminicidios y con el trabajo de género, que es tan problemático y está tan presente en Bolivia actualmente. A mí esta obra me parece increíble, es de un artista que no conoce casi nadie porque es una ciudad muy chica, se llama Mauricio José Michel. Lo que hizo es salir a la calle con una alcancía a conseguir dinero para recuperar el mar. A mí me parece que hay una cosa medio, sí es una mofa, es imposible, pero hay algo que me parece increíble, y hay un interés
en hablar sobre los capitales y sobre el problema económico que implica la recuperación marítima. Y eso me parece clave en la obra. Y es una cosa, en Bolivia sufrimos tanto por algunas cosas que nos olvidamos que al final de cuentas los propósitos son en su gran mayoría económicos, que no tienen que ver con que no tenemos mar. Ya, esta es una obra clave. De hecho, el artista se fue a vivir a Europa hace 1000 años y no ha vuelto, pero es una obra de la que hemos hablado mucho en un evento que se llamaba el octavo quinto pasajero. Confronta a dos curadores, el curador del proyecto holandés que se llamaba Harm Lux y un curandero, un yatiri boliviano, para que le haga una limpia. La obra se llama Dos curadores y sí pone en tensión como esta cosa entre lo local y lo ajeno, lo propio y lo ajeno, y lo foráneo y lo local, que me parece clave. Es una obra súper importante de la que seguimos hablando. Es una obra como de discusión permanente, porque todavía nosotros como sociedad seguimos tratando de encontrar cuál es nuestro lugar en toda como le diríamos, en este chenco global, ¿no? En esta discusión acerca de lo propio y lo ajeno, en la que estamos totalmente sumergidos y parece que tenemos muy pocas posibilidades de expresión. Aquí hay una obra que me parece de Santiago Contreras, que es bien importante, bien interesante. Genera un partido de fútbol en el cual todos tienen la misma camiseta. Entonces, no hay dos equipos, todos tienen la misma camiseta y el mismo número. Entonces, otra vez es el chenco global, todo el mundo jugando fútbol por sí solo y sálvese quien pueda. Que me parece, son esas cosas son tan bolivianas, cada quien está pensando en sí mismo y quién lo salve, ¿no? Esta obra es de Inga Coronado, que me parece increíble también. La artista va a un mercado de ropa usada, compra la ropa usada, pero se sabe bien que toda esta ropa usada tiene como el feeling, la hayu, la imagen, la energética del anterior dueño, ¿no? Entonces Indra la lleva con un yatiri y le dice que por favor la limpie. Entonces Indra no solo la lava por sí misma, sino también la lleva a un yatiri para que le quite la mala energía. Pero hay una discusión compleja porque el yatiri, por un lado, no quiere, porque dice que eso es como extraño, ¿no? Porque claro, todo el mercado de ropa usada gira alrededor de que eso no está corrompido por la energía del vecino. El momento en el que la gente empieza a decir, no, ¿cómo voy a usar ropa usada? Esto está corrompiendo mi espíritu, van a dejar de hacerlo y eso va a sabotear el mercado y eso va a complicar las cosas. Entonces, esa discusión se pone muy clara en una obra como esta, sin incluir que también está como la discusión sobre lo propio y lo ajeno. Lo propio está como en las creencias espirituales locales y lo ajeno, por supuesto, está como en todo como el mercado capitalista o en el rebote de este mercado de ropa usada, que de todos modos es una afluencia del mercado, ¿no? Creo que esta es la última. Esta es de Jaime Achocaya. Esta obra no tiene mucho que ver con lo que estaba haciendo en ese entonces, pero su trabajo en ese entonces tenía que ver con la fiesta, con la expresión festiva, y eso era lo que me interesaba de ponerla en este caso, porque sí, su trabajo mucho tenía que ver con el alcohol, con la farra, con la fiesta desmedida, y en este caso lo que hace es irse a farrear con la gente y construye la ropa con los manteles después de la fiesta, genera un desfile de modas con esta misma. Creo que eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta o alguna observación? Me parecían interesantes estas obras bolivianas porque en el arte boliviano, de todos modos, pese a todo, hay una expresión sobre lo local. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el otro jueves. Atentos cuál va a ser el tema. No sé si quieren algunas propuestas. También nos pueden escribir para nuevos temas. Gracias, chicos. Adiós.